Al iniciar este recorrido por una de las obras más desafiantes de la historia del pensamiento, conviene recordar, sin estridencias ni interrupciones, que quienes buscan comprender estas ideas profundas suelen disfrutar también de espacios donde se exploran obras semejantes, por lo que no está de más sugerir, casi como un susurro al inicio del camino, que apoyen este tipo de contenidos para que más personas puedan acercarse a ellos. Dicho esto, dejemos atrás cualquier distracción y entremos de lleno en la travesía espiritual, filosófica y poética que Friedrich Nietzsche concibió al dar vida a Zaratustra. Desde el primer momento, el relato se abre como un horizonte luminoso y abrupto. Estamos en 1883, cuando Nietzsche publica la obra que muchos llamarían la Biblia de los rebeldes. No es un simple libro, ni un tratado académico, sino una especie de evangelio alternativo, un canto profético donde el filósofo alemán decide hablar no desde sí mismo, sino desde la voz altísima de un sabio que baja de la montaña para cuestionar el mundo entero. Zaratustra no es un personaje ficticio sin raíces, está inspirado en Zoroastro, el profeta persa que dividió la realidad entre el bien y el mal. Solo que en esta versión, el antiguo fundador de la moral retorna para corregir lo que considera su propio error, la invención del dualismo moral, ese sistema que enfrenta constantemente al hombre consigo mismo y lo obliga a vivir bajo la sombra de obligaciones ajenas. La historia inicial transcurre en las montañas, en un escenario de claridad absoluta. Allí, Zaratustra vive 10 años en soledad, lejos de la multitud, aislado del ruido, dedicado a la contemplación. Esta soledad no es un estado de abandono ni de miseria, sino un retiro activo, un ascenso espiritual en el que el sabio se desprende de las costumbres, de la moral heredada y de todo aquello que mantiene atado al espíritu humano. Nietzsche sugiere que los grandes pensamientos no nacen entre multitudes, sino en la altura silenciosa, donde nada distrae y cada idea se afila como una espada al fuego del aislamiento. Pero Zaratustra no puede permanecer en la montaña para siempre. Como el sol que desciende cada día para entregar su luz, así él decide bajar para anunciar lo que ha descubierto, el superhombre. Con esta palabra, que ha sido tantas veces deformada, Nietzsche no alude a un ser tiránico ni a un ideal racial, sino a la posibilidad de que el ser humano deje atrás su propia mediocridad, su dependencia de antiguas virtudes y sus miedos espirituales. El hombre es un puente, dice el profeta, un tránsito entre el animal y algo más grande que aún no ha nacido. Pero para cruzar ese puente es necesario romper con las cadenas morales que durante siglos han domesticado al espíritu. En el descenso, Zaratustra encuentra a un anciano santo que aún vive entregado a la oración y al sacrificio. Cuando el sabio le anuncia que baja para enseñar al superhombre, el anciano le desea la bendición de Dios. Entonces Zaratustra responde con una frase que fractura la tradición cultural de Occidente: Dios ha muerto. Nada en esta frase tiene tono de burla, es una constatación grave del estado espiritual de la modernidad. La fe tradicional ha perdido su fuerza, las viejas normas ya no sostienen al individuo, y lo que alguna vez fue una convicción profunda se ha convertido en un monumento vacío. El santo representa esa espiritualidad en retirada, la sombra de una fe que ya no ilumina, mientras Zaratustra camina hacia adelante, decidido a abrir un camino nuevo para quienes puedan escucharlo. Cuando llega a la ciudad, se encuentra con la multitud reunida en la plaza del mercado. Es un lugar ruidoso, repleto de curiosidad superficial. La gente espera el espectáculo de un funámbulo que cruzará una cuerda tendida entre dos torres. Zaratustra aprovecha la reunión para hablarles del superhombre, de la necesidad de superar al hombre común, de dejar atrás la moral del rebaño. Pero la multitud no entiende. Se ríe, se burla, está más interesada en el equilibrista que arriesgará su vida que en palabras que requieren reflexión y valor. Nietzsche muestra así el choque entre la elevación espiritual y la masa, siempre inclinada hacia lo trivial. En medio del espectáculo, un bufón aparece y empuja al funámbulo,
que cae al vacío. La multitud grita, pero pronto se dispersa, insensible ante la tragedia. Zaratustra toma el cuerpo del acróbata moribundo y lo acompaña hasta su último aliento. Este acto revela un principio profundo: la verdadera compasión no consiste en buscar consuelo en ilusiones metafísicas, sino en asumir la realidad del cuerpo, del dolor y de la finitud. El hombre muere reconociendo su fragilidad, y Zaratustra lo honra no con promesas de cielo, sino con la afirmación de que la existencia tiene valor incluso sin ofrecer consuelos ultraterrenos. La multitud, incapaz de comprender la enseñanza del sabio, lo abandona. Y así, Zaratustra comprende que no debe dirigirse al gentío, sino a quienes verdaderamente tengan el deseo de superarse. Este momento marca el inicio del camino hacia los discursos que constituirán el núcleo espiritual de la obra. Los primeros capítulos, de las 3 metamorfosis, de las cátedras de la virtud, de los transmundanos, de los despreciadores del cuerpo, entre otros, despliegan un mapa de transformación del espíritu, una guía para dejar atrás la obediencia, la culpa, la represión de los deseos y la fe en mundos inventados. En las 3 metamorfosis aparece la secuencia simbólica del espíritu que se convierte primero en camello, después en león y finalmente en niño. El camello soporta el peso de las obligaciones heredadas, el león se rebela contra el dragón del tú debes, y el niño, símbolo de inocencia creadora, inaugura un nuevo comienzo. Esta metamorfosis revela que la libertad no se obtiene solo destruyendo, sino aprendiendo a crear. En los transmundanos, Nietzsche denuncia la tendencia humana a inventar mundos superiores para huir del sufrimiento. El cielo, la reencarnación o cualquier forma de trascendencia, no son para él verdades metafísicas, sino síntomas de debilidad. De igual modo, en Los despreciadores del cuerpo critica la separación entre alma y cuerpo, afirmando que el cuerpo es la verdadera raíz del ser, la fuente de los deseos, los pensamientos y la vida. Cada uno de estos discursos funciona como un peldaño en la escalera espiritual que Zaratustra ofrece. El mensaje principal es contundente: la vida debe afirmarse en toda su fuerza, sin recurrir a consuelos ilusorios ni morales represivas. Tras el potente umbral de los primeros discursos, la figura de Zaratustra avanza hacia territorios más profundos y exigentes. El tono de la obra cambia ligeramente, ya no se trata únicamente de señalar lo que debe abandonarse, la moral del rebaño, las ilusiones trascendentales, la represión del cuerpo, sino de explorar las fuerzas ocultas que gobiernan el alma humana y que impiden su verdadera transformación. Lo que inicia aquí es un examen minucioso del espíritu, un desciframiento de las sombras interiores que acompañan al hombre incluso cuando cree haber superado sus cadenas. Esta sección del camino se adentra en los matices más íntimos de los deseos, de las culpas, de las pasiones y de la forma en que estas fuerzas moldean el destino de cada individuo. El primer discurso que resuena en esta secuencia es de los goces y las pasiones, donde Zaratustra observa la compleja red de impulsos que mueven al ser humano. Nietzsche, a través de la voz profética del sabio, desmonta la idea de que las pasiones deben ser negadas o extinguidas. Para él, la represión es una enfermedad del espíritu, un veneno que transforma los deseos en resentimiento y al resentimiento en moralidad supuestamente pura. Pero en realidad, afirma, toda virtud nace de una pasión que ha sido elevada, transfigurada y convertida en fuerza creativa. Nada auténtico puede salir del rechazo a los impulsos vitales. Por ello, Zaratustra no condena los deseos, sino su mal uso. La tarea del hombre no es matar sus pasiones, sino dirigirlas, encauzarlas, convertirlas en herramientas para su crecimiento. Allí donde la vieja moral dice domina tus deseos, Zaratustra responde, conviértelos en alas. Después aparece el inquietante del pálido criminal, un capítulo donde Nietzsche realiza una disección psicológica de la culpa. El criminal descrito por Zaratustra no es malvado en un sentido moral,
sino contradictorio. Ha cometido un acto movido por un impulso profundo que no comprende, pero luego se arrepiente porque la sociedad le dicta que debe hacerlo. El resultado es un alma partida en dos, un ser que no asume su voluntad, que no reconoce su propio impulso, que desea y teme al mismo tiempo. Zaratustra señala que ese tipo de individuo es más digno de compasión que de condena, porque su verdadera tragedia no es el crimen, sino la incapacidad de afirmarlo, de integrarlo a su vida como expresión de su propia fuerza. Nietzsche utiliza este ejemplo para mostrar cómo la moral tradicional ha vuelto enfermos a los hombres, incapaces de reconocerse a sí mismos. La culpa es para él un invento del resentimiento, un mecanismo destinado a debilitar al individuo y a convertir su voluntad en una sombra temblorosa. Luego encontramos de leer y escribir, donde la crítica filosófica se vuelve un reflejo sobre la creación misma. Zaratustra afirma que los verdaderos pensamientos son aquellos que han sido vividos intensamente, no recopilados en libros ni repetidos por tradición. La escritura, según Nietzsche, debe ser como sangre, un fluido que brota directamente del alma. Los textos que no nacen del sufrimiento o la alegría profunda no poseen valor. Escribir no es acumular palabras, sino condensar vida. Por ello, Zaratustra desprecia la erudición vacía, aquella que sirve de adorno o de argumento de autoridad sin tocar la esencia de la existencia. La verdadera lectura debe provocar una transformación, una convulsión interna, debe empujar al lector a enfrentarse a sí mismo, no a esconderse detrás de teorías abstractas. En esa misma línea de introspección aparece Del árbol en la montaña, uno de los discursos más delicados y emotivos. Aquí, Zaratustra se encuentra con un joven que lo sigue, lleno de esperanzas pero también de miedo. El sabio le habla con una mezcla de severidad y ternura, explicándole que quien desea elevarse debe estar dispuesto a soportar tempestades. Un árbol que crece alto no lo hace en un valle tranquilo, sino en la cima donde los vientos soplan con furia. Así ocurre con el espíritu del hombre, cuanto más alto aspira, más fuerte será la soledad que deberá atravesar. No como castigo, sino como consecuencia natural del camino. Nietzsche describe aquí una de sus intuiciones más profundas: la grandeza exige aislamiento. No porque el creador desprecia a los demás, sino porque su visión se desplaza hacia lugares donde pocos pueden seguirlo. El joven comprende entonces que su lucha no es contra la sociedad, sino contra su propio temor a ser diferente. Después llega De los predicadores de la muerte, un capítulo donde el tono se vuelve afilado y combativo. Zaratustra ataca a aquellos que glorifican la renuncia, el sacrificio, la mortificación. Estos predicadores, religiosos, ascetas, filósofos pesimistas, hablan de vida eterna, pero en realidad desprecian la vida presente. En su doctrina late el veneno de la negación, el miedo disfrazado de virtud. Nietzsche denuncia aquí el núcleo del nihilismo pasivo, la idea de que la vida carece de valor y que la salvación está en otro mundo. Para él, esa actitud es un atentado contra la existencia, una enfermedad que impide al hombre afirmarse plenamente. El sabio contrapone la figura del superhombre, quien dice sí a la vida incluso en sus aspectos dolorosos, porque sabe que el sufrimiento es parte del crecimiento. El viaje continúa con De la guerra y los guerreros, donde Zaratustra define la lucha interior como el motor de toda transformación. La guerra aquí no es literal, sino simbólica. Se trata de combatir la comodidad, la cobardía, la resignación, de enfrentarse a uno mismo y no a enemigos externos. El verdadero guerrero no es quien empuña armas, sino quien afila su espíritu. Su victoria no depende de la destrucción, sino de la creación. Vivid vuestro peligro, dice Zaratustra, y con ello resume una ética que coloca la valentía espiritual por encima de la seguridad. A este discurso le sigue Del nuevo ídolo, un texto en el que Nietzsche dirige su crítica contra el Estado,
esa entidad que se presenta como protectora del pueblo pero que en realidad lo uniformiza y lo drena. El Estado es para él un monstruo frío que se alimenta de la voluntad de sus ciudadanos, que les promete seguridad a cambio de su libertad interior. Zaratustra señala que allí donde aparece el Estado muere el espíritu creador, porque las masas comienzan a vivir en función de lo que la colectividad exige y no en función de su propia fuerza. La advertencia es clara: quien quiera ser libre debe tomar distancia de las estructuras que lo tratan como parte de un rebaño. Después surge de las moscas del mercado, donde la figura del mercado se convierte en metáfora de la opinión pública. La multitud no busca verdad, sino ruido, no busca sabiduría, sino entretenimiento. El hombre superior debe huir de ese enjambre de voces, porque allí su espíritu se contaminaría con la mediocridad. Nietzsche ofrece una lección incisiva: la fama es una tentación peligrosa, capaz de desviar incluso a los espíritus más elevados. Solo en la soledad florece la autenticidad, lejos de los aplausos y del juicio voluble de la gente. Finalmente, esta sección culmina con De la castidad, donde Nietzsche aborda con una franqueza brutal la relación entre sexualidad, instinto y moralidad. Para Zaratustra, el problema no es el deseo, sino su manejo. La castidad no es una virtud universal, puede ser saludable para algunos, destructiva para otros. Lo importante no es obedecer normas externas, sino conocer los propios instintos y comprender su lugar en la vida. Nietzsche denuncia el resentimiento que muchas veces se oculta en la moral sexual. Quienes condenan la sensualidad suelen ser aquellos que más la padecen internamente. El espíritu libre, en cambio, no teme a sus impulsos, sino que los integra en su creación. Uno de los primeros discursos centrales es del amigo, un texto donde Nietzsche desmantela la visión sentimental y complaciente de la amistad. Para Zaratustra, el amigo verdadero no es aquel que ofrece consuelo ni el que busca similitudes para sostenerse mutuamente, no es un reflejo reconfortante, sino un desafío viviente. La amistad es un puente entre dos soledades, una unión que no anula la individualidad, sino que la amplifica. El amigo ideal debe estar lo suficientemente cerca para inspirar, pero lo bastante lejos para no invadir, para no absorber la fuerza del otro. Nietzsche critica aquí las relaciones fusionadas que buscan alivio en lugar de crecimiento. El verdadero amigo, dice, es una oportunidad de superación, una presencia que impulsa a ir más allá de uno mismo. Este concepto se aparta radicalmente de la visión tradicional que concibe la amistad como refugio emocional. Para Zaratustra, es más bien un campo de tensión donde cada espíritu conserva su independencia. Junto a este tema aparece Del camino del creador, donde Nietzsche describe la experiencia más peligrosa del espíritu, la creación. Crear no es producir algo externo, sino transformarse, arrancarse de las certezas y entrar en un territorio donde no hay garantías. Zaratustra advierte al creador que debe soportar la incomprensión, el rechazo e incluso la hostilidad de aquellos que prefieren lo establecido a lo nuevo. El creador está condenado a vivir entre dos mundos, lejos de la seguridad del rebaño, expuesto al abismo del que nacen las ideas verdaderas. Pero esta condena es también una forma de grandeza. Quien crea se convierte en padre de su destino. No hay gloria sin riesgo, ni crecimiento sin ruptura. Nietzsche ve en la creación un acto casi sagrado, el único capaz de justificar la existencia humana en un universo donde no hay órdenes divinas que la sostengan. Enseguida surge el discurso de los viejos y las jóvenes mujeres, donde el tono se vuelve más provocador y simbólico. Nietzsche utiliza un lenguaje cargado de ironía para abordar la relación entre los sexos, no desde un punto de vista literal, sino como una expresión de fuerzas espirituales opuestas. La mujer aparece como símbolo del misterio, del instinto y de lo que desborda las categorías racionales, el hombre como figura de aspiración y estructura. Aunque este capítulo ha sido objeto de interpretaciones polémicas,
Su función principal dentro del libro es mostrar cómo los arquetipos del deseo y la diferencia sexual encarnan tensiones que nutren el proceso del crecimiento humano. Más allá de lecturas literales, Nietzsche utiliza estas imágenes para explorar cómo las energías vitales se entrecruzan y generan movimiento interior. Luego llegamos a Del mordisco de la víbora, que profundiza nuevamente en la relación entre agresión y autodefensa espiritual. Aquí Zaratustra es mordido por una serpiente, y lejos de matarla o temerla, la invita a recuperar su veneno porque no tiene poder sobre él. Este gesto simboliza la capacidad del espíritu fuerte para transformar el daño en fuerza. La víbora representa los ataques del resentimiento, las palabras envenenadas, las agresiones injustas que el mundo lanza sobre quien se atreve a elevarse. Zaratustra enseña que el hombre superior no debe vengarse, sino dejar que los ataques caigan sin penetrar su centro. No porque sea débil, sino porque su fuerza interna lo hace invulnerable a pequeñas afrentas. Es una lección de ecuanimidad que no se basa en pasividad, sino en una libertad interior que ninguna hostilidad puede quebrar. Continúa después de La hija del desierto, un capítulo envuelto en imágenes poéticas donde la figura femenina adquiere un carácter casi alegórico. La hija del desierto encarna el anhelo, aquello que lleva al espíritu a atravesar tierras áridas para hallar un sentido nuevo. Nietzsche muestra aquí cómo la búsqueda de plenitud, sea en forma de conocimiento, de amor o de creación, exige exponerse al vacío. El desierto simboliza la soledad radical del espíritu, ese espacio donde se marchitan las seguridades pero germinan los impulsos profundos del ser. El encuentro con la hija del desierto no describe una relación concreta, sino la experiencia universal de ser llevado más allá de uno mismo por una fuerza interior que se presenta como deseo. A estos discursos se suma de la fe y del saber, donde el sabio encara la tensión entre conocimiento y creencia. Nietzsche desmonta la ilusión de que el conocimiento racional puede satisfacer plenamente el corazón humano, y al mismo tiempo critica las creencias dogmáticas que buscan respuestas fáciles. La fe y el saber, dice, solo pueden reconciliarse cuando ambos se subordinan a la vida, cuando dejan de ser absolutos y se convierten en herramientas para la afirmación del espíritu. El verdadero sabio no es quien acumula conceptos, sino quien sabe usar su conocimiento sin convertirse en esclavo de él. Y quien tiene fe no debe entregarse a ella como sustituto del pensamiento, sino como un impulso que acompaña a la voluntad creadora. En este punto, Nietzsche establece un equilibrio inusual, ni la razón sola ni la fe sola pueden conducir a la plenitud, solo una vida afirmada desde sus raíces puede integrar ambos impulsos. Posteriormente encontramos el amor al prójimo, donde Nietzsche critica la moralidad tradicional que exhorta a amar al otro sin discernimiento. Zaratustra distingue entre amor al prójimo y amor al lejano. El amor al prójimo, dice, es a menudo un disfraz para huir de uno mismo. Muchos aman al otro para no enfrentarse a su propio vacío. El amor al lejano, en cambio, es la devoción por un ideal superior, por la posibilidad de un hombre más grande. Nietzsche no rechaza la compasión, sino la compasión que debilita. El amor auténtico debe fortalecer a quien lo recibe y a quien lo da, no convertirlos en dependientes. Es una crítica directa al sentimentalismo que enmascara la falta de valor y una defensa de un amor duro, exigente, que impulsa la vida hacia arriba. Finalmente, esta sección converge en Del camino del solitario, uno de los discursos más significativos para comprender la esencia de la obra. Zaratustra reconoce que quien ha iniciado el camino hacia la superación debe resignarse a la soledad. Pero esta soledad no es abandono, sino madurez. Es la consecuencia natural de la libertad interior, quien ya no vive según las expectativas de la sociedad, quien no se conforma con los consuelos comunes, quien ha decidido crear su propio sentido, inevitablemente se aparta del ruido del mundo. La soledad aquí no es un castigo, sino una morada donde el espíritu encuentra su propia música.
Zaratustra invita al solitario a caminar con firmeza, a no buscar refugio en falsas compasiones ni en amistades superficiales, sino a cultivar la serenidad de quien vive en consonancia con su propio destino. La senda de Zaratustra continúa profundizando en las regiones más secretas del espíritu, y mientras avanza, su mirada se vuelve cada vez más aguda, más capaz de distinguir las formas ocultas del sufrimiento humano, del autoengaño y de esas potencias silenciosas que moldean la vida de los hombres sin que ellos lo adviertan. Aquí la narración adquiere un matiz casi ritual, como si cada encuentro del sabio con el mundo trajera consigo una enseñanza destinada a quebrar una capa más de ilusión, a revelar aquello que se oculta detrás de lo evidente. En este trayecto se despliega una secuencia de reflexiones donde el humor, la crítica, la poesía y el análisis psicológico se entrelazan, componiendo un camino que no avanza en línea recta, sino en espiral. Uno de los discursos centrales de este tramo es de las tarántulas, donde Zaratustra identifica una de las fuerzas más corrosivas que habitan en el corazón humano, el resentimiento. Las tarántulas representan a aquellos que predican la igualdad no desde la justicia, sino desde la venganza. Quieren que todos sean iguales porque no soportan la grandeza ajena. Detrás de su moralidad, dice el sabio, no hay amor por los débiles, sino odio hacia los fuertes. Su justicia es un veneno disfrazado de virtud, un deseo de reducir al hombre para que nadie sobresalga. Nietzsche expone aquí una verdad incómoda: gran parte de las doctrinas que proclaman compasión nacen del rencor. La igualdad, cuando se vuelve dogma absoluto, no eleva a los humildes, sino que arrastra hacia abajo a quienes podrían alcanzar lo superior. Las tarántulas tejen sus hilos en nombre del pueblo, del bien común, pero su verdadera motivación es ver caer a quien se eleva por encima del promedio. Zaratustra las enfrenta recordándoles que la vida misma es jerarquía, tensión, desigualdad, y que pretender lo contrario es ir contra la naturaleza de la existencia. En contraste con esta figura venenosa aparece el capítulo de los famosos sabios, en el que Nietzsche critica la sabiduría que se adapta a las expectativas del público. Los sabios famosos, aquellos celebrados por las multitudes, no son necesariamente los más profundos, sino los más complacientes. Se rodean de discípulos que repiten sus palabras sin comprenderlas y viven de una reputación que los desvía de la búsqueda genuina de la verdad. Zaratustra señala que estos pensadores se han convertido en funcionarios del saber, intermediarios entre la ignorancia y la apariencia de entendimiento. Se alimentan de la aprobación social, y eso los incapacita para la grandeza. El sabio auténtico no busca seguidores, ni fama, ni autoridad, busca ahondar en sí mismo hasta que su pensamiento se vuelva una fuerza que transforma su vida. Esta crítica se convierte en un recordatorio de que el conocimiento verdadero no puede separarse de la integridad del espíritu. Más adelante surge del poeta, donde el tono se vuelve más introspectivo. Zaratustra confiesa que incluso el poeta, figura de imaginación y sensibilidad, puede caer en la trampa del autoengaño. Los poetas aman la embriaguez de la metáfora, el fulgor de la imagen, pero a menudo carecen de rigor. Aman más la sensación que la verdad. Zaratustra señala que él mismo fue poeta alguna vez, que también se dejó llevar por el encanto de palabras hermosas que no nacían de su esencia más profunda. Ahora comprende que la poesía puede ser una máscara. Los poetas dicen yo cuando deberían decir él, porque no hablan desde su centro, sino desde un teatro interior donde las emociones se interpretan a sí mismas. Este discurso es un examen de conciencia del propio Nietzsche, quien reconoce su afinidad con la poesía y, al mismo tiempo, sus límites. Después aparece de los grandes acontecimientos, donde se aborda la naturaleza de los cambios históricos. Los grandes acontecimientos, dice Zaratustra, no son obra de ejércitos, de políticos ni de discursos, sino de movimientos subterráneos del espíritu.
Lo que parece revolucionario en la superficie suele ser apenas la manifestación tardía de un cambio que ya había germinado en lo profundo. Las verdaderas transformaciones nacen en soledad, en los corazones que luchan silenciosamente, y solo después irrumpen en el mundo como terremotos. Esta visión convierte al lector en testigo de un ritmo histórico distinto, donde el pensamiento antecede a la acción colectiva. Nietzsche sugiere que son los individuos intensos, no las multitudes, quienes abren nuevas épocas. A continuación emerge el adivino, uno de los capítulos más oscuros de la obra. En el Zaratustra se encuentra con un hombre que profetiza el nihilismo, el vacío absoluto, la llegada de un tiempo en que el hombre no encontrará sentido alguno a su existencia. Este encuentro estremece profundamente al sabio, pues aunque rechaza el pesimismo del adivino, reconoce que su visión toca un nervio sensible. El nihilismo no es una fantasía, sino una sombra que se cierne sobre la modernidad. Nietzsche expresa aquí la lucha interna entre el impulso afirmativo, la voluntad de decir sí al mundo, y la amenaza del sinsentido. La angustia se manifiesta como presagio de un futuro donde los valores tradicionales colapsan, pero el hombre aún no ha encontrado nuevas fuentes de sentido. Zaratustra huye de esta profecía, pero la semilla queda sembrada en su espíritu. Luego aparece de la redención, uno de los discursos más profundos de toda la obra. Aquí Nietzsche aborda el problema del pasado, la carga que condiciona la vida presente. Zaratustra afirma que el hombre está encadenado a aquello que ya ocurrió y que su dolor más grande es no poder cambiar el pasado. Esta impotencia genera resentimiento, culpa y deseo de venganza. ¿Cómo redimir el pasado? La respuesta que ofrece es radical: solo puede redimirlo quien es capaz de quererlo nuevamente, quien afirma incluso lo que lo ha herido. Redimir es transformar el así fue en un así lo quise. Esta idea anticipa el concepto del eterno retorno, esa doctrina que sostiene que el valor de la vida se mide por la capacidad de desear que se repita infinitamente. La redención, entonces, no es olvido ni perdón, sino poder creador, convertir la necesidad en libertad. Sigue después de la astucia de los santos, donde Zaratustra reconoce la inteligencia sutil de aquellos que se apartan del mundo. Los santos son maestros del retiro, pero no necesariamente por amor a Dios, sino por un instinto de preservación. Se refugian en la soledad porque allí encuentran un poder distinto, una forma de dominio indirecto sobre los demás. Su santidad puede ser auténtica o estratégica, en ambos casos, Zaratustra la observa con una mezcla de respeto y distancia. Este capítulo revela que incluso las formas más espirituales de vida están atravesadas por impulsos profundos que rara vez se confiesan. Finalmente, este tramo culmina con una visión poética donde el espíritu del sabio se desplaza entre el sueño, el presentimiento y el presagio. La sombra del nihilismo se acerca, el llamado de la creación se vuelve más exigente y la lucha interior se intensifica. Zaratustra avanza sin detenerse, consciente de que cada paso lo acerca a revelaciones que no solo transformarán su propio destino, sino la comprensión misma del valor de la existencia. La travesía continúa con un tono cada vez más profundo, como si las capas exteriores de la existencia hubieran sido ya desprendidas y Zaratustra avanzara ahora hacia el núcleo ardiente de la condición humana. La obra alcanza aquí uno de sus momentos más intensos, pues las enseñanzas del sabio adquieren un matiz casi confesional, cargado de símbolos, visiones y tensiones que anuncian un punto de quiebre. Es como si cada palabra perforara las certezas que aún subsisten, preparando el terreno para una revelación mayor, una que no depende solo del pensamiento, sino de una transformación completa del alma. El relato se abre en este tramo con la aparición de las dos figuras más pesadas que acompañarán al sabio, el águila y la serpiente. Estos animales no son simples adornos poéticos, sino símbolos que condensan dos fuerzas esenciales del espíritu. El águila representa la altitud, la mirada superior,
la nobleza de quien se atreve a volar por encima de las multitudes. La serpiente simboliza la sabiduría profunda, la astucia, la capacidad de deslizarse entre las sombras y comprender el movimiento subterráneo de la vida. Cuando ambas criaturas se acercan a Zaratustra, no lo hacen como guardianes externos, sino como aspectos internos de su propia naturaleza que finalmente encuentran forma y presencia. Nietzsche une así la altura y la profundidad, la luz y la oscuridad, la claridad y lo instintivo, como partes inseparables de un espíritu maduro. En esta atmósfera simbólica se desarrolla el episodio de la hora del mediodía, un instante donde el tiempo queda suspendido y todo parece vibrar en equilibrio entre lo que ha sido y lo que está por revelarse. Aquí Nietzsche sitúa una visión que marca un antes y un después. Zaratustra se encuentra en la cima de la montaña, bajo un sol que no proyecta sombras y ante un silencio que parece contener toda la eternidad. Esta escena no es simplemente un paisaje, representa un estado de conciencia donde el sabio se sitúa entre el pasado y el futuro, entre el mundo que agoniza y el que está por nacer. La hora del mediodía significa para Nietzsche el instante en que la existencia se afirma por sí misma, sin necesidad de consuelos, sin miedo al vacío, sin dependencia de mandatos externos. Es un momento de claridad absoluta, una frontera donde el espíritu reconoce su propio poder. En este punto surge el enano, criatura pequeña y pesada que acompaña a Zaratustra durante parte del ascenso. El enano simboliza la gravedad del resentimiento, esa voz interior que intenta reducir toda grandeza a una lógica estrecha. Representa la tendencia humana a minimizar, a desconfiar, a convertir lo vasto en pequeño para no sentir miedo. El enano se sienta sobre los hombros del sabio como un peso, como una carga que intenta encoger la visión del mundo. Cuando Zaratustra le habla sobre la idea del eterno retorno, el enano responde con un fatalismo vulgar, interpreta el concepto como una repetición mecánica, como un círculo sin sentido. Pero Zaratustra lo rechaza, mostrándole que su interpretación es una caricatura empobrecida, un reflejo del espíritu que teme la afirmación absoluta de la vida. El encuentro culmina con la visión del pastor mordido por una serpiente, uno de los pasajes más intensos y perturbadores del libro. Zaratustra contempla a un pastor que sufre porque una serpiente se ha introducido en su garganta y lo asfixia. La imagen es brutal y no puede interpretarse literalmente, ese pastor es el alma humana atrapada por el peso de su propia culpa, por el remordimiento del pasado, por aquellos recuerdos que desgarran y paralizan. La serpiente simboliza el así fue, aquello que ya no puede cambiarse. Zaratustra grita al pastor que muerda, que arranque la cabeza del reptil, que actúe con una valentía última. Y cuando el pastor obedece, cuando finalmente destruye aquello que lo ahogaba, estalla en una risa luminosa que estremece al sabio. Esa risa no es una burla ni un delirio, es la afirmación absoluta, la liberación de quien ha vencido el peso del pasado y se ha convertido en dueño de su destino. Es una visión cruda de la transformación interior, el instante en que el espíritu deja de ser esclavo de lo que fue. Tras esta visión, el sabio desciende con el corazón agitado. Ha visto una posibilidad de liberación que supera todo lo anterior, pero aún no puede proclamarla abiertamente. Necesita comprenderla, interiorizarla, darle forma. Es un momento de tensión silenciosa, donde Zaratustra se da cuenta de que sus enseñanzas avanzan hacia un punto de mayor profundidad, la idea de que la voluntad debe aprender a querer lo que ya fue, no solo lo que puede llegar a ser. En medio de esta inquietud aparece el discurso de la virtud que hace regalos, donde el sabio reflexiona sobre la generosidad más alta, aquella que no espera reconocimiento ni reciprocidad. Nietzsche describe esta virtud como un manantial que brota de la fuerza, no de la carencia. Quien tiene demasiado de sí mismo, demasiada vida, demasiada energía, demasiada plenitud, termina entregando. La generosidad auténtica no tiene cálculo, fluye como la luz del sol.
El sabio advierte que esta virtud es peligrosa en un mundo gobernado por la envidia y el resentimiento, porque quien da demasiado puede despertar recelo en aquellos que viven en la escasez interior. Sin embargo, esta generosidad es fundamental para el espíritu elevado, pues solo quien desborda puede crear, transformar y elevar a los demás. Así se encadena el discurso sobre el niño del espejo, donde Nietzsche examina la relación entre autoconocimiento y creación. El espejo representa la visión que devuelve al individuo su propia imagen, pero transformada por las expectativas del mundo. El niño, en cambio, encarna la capacidad de crear sin estar atado a juicios externos. El sabio enseña que el creador debe recuperar ese espíritu infantil, no como regresión, sino como poder de juego, inocencia, espontaneidad. El espejo puede revelar al adulto sus propias dudas y contradicciones, el niño del espejo, en cambio, le muestra lo que aún puede llegar a ser. Aquí Nietzsche concluye que la vida creadora solo es posible cuando se supera la necesidad de aprobación, cuando el espíritu deja de actuar para ser visto y empieza a actuar para ser libre. Más adelante aparece el discurso de la noche, donde la oscuridad no se presenta como simple ausencia de luz, sino como una presencia profunda que permite al espíritu escuchar sus propios ritmos. La noche simboliza el interior, lo inconsciente, lo que se mueve sin palabras. Zaratustra habla de los sonidos que emergen en ese silencio, presentimientos, intuiciones, recuerdos, pensamientos que no podrían surgir bajo el brillo del día. Para Nietzsche, la noche es el territorio donde el alma enfrenta sus miedos más verdaderos, no para huir de ellos, sino para transformarlos. Solo quien soporta la noche puede recibir el amanecer con dignidad. Finalmente, este tramo desemboca en una sensación de preparación. Zaratustra siente que algo aún más grande está por revelarse, algo que no es solo pensamiento, sino destino. Las visiones, los símbolos, los discursos y los encuentros parecen converger hacia un punto donde el espíritu deberá afirmarse totalmente o retroceder hacia la sombra. La hora del mediodía, la serpiente, el pastor y la risa luminosa forman un conjunto que anuncia un giro decisivo. Nada está resuelto, todo está a punto de transformarse. El mundo de Zaratustra entra ahora en una fase donde la tensión entre revelación y silencio alcanza su punto más delicado. Todo lo que el sabio ha vivido, los encuentros simbólicos, las críticas a la moral, las visiones inquietantes y los llamados a la superación, parece conducirlo hacia un umbral interior que todavía no se atreve a cruzar. Hay en él un presentimiento de que una gran verdad está a punto de surgir, pero también el conocimiento de que ninguna revelación auténtica puede imponerse sin antes atravesar un periodo de prueba, duda y aislamiento. En este tramo, Nietzsche despliega una serie de discursos que revelan el conflicto entre el impulso hacia la grandeza y la pesada atracción del mundo hacia la mediocridad, pero también el combate íntimo del sabio con su propia necesidad de ser escuchado. El camino comienza con la llegada de los discípulos, quienes buscan a Zaratustra para seguirlo y aprender de él. Sin embargo, el sabio los recibe con una mezcla de afecto y rechazo. No los quiere cerca, porque teme que su presencia le robe la soledad necesaria para su transformación. Tampoco quiere discípulos que repitan sus palabras sin comprenderlas. Nietzsche explica aquí que ningún pensamiento profundo puede convertirse en doctrina sin perder su espíritu. Todo maestro corre el riesgo de convertirse en ídolo, y todo discípulo corre el riesgo de convertirse en intérprete perezoso. Zaratustra les dice que deben perderlo, que deben superarlo, que no lo sigan como ovejas. La figura del maestro no es un destino, sino un puente. Esta advertencia anuncia el conflicto central de este tramo, el peligro de ser venerado. En medio de esta tensión surge el discurso de la virtud que se empequeñece, donde el sabio analiza cómo las virtudes más elevadas pueden degradarse cuando se convierten en hábito o costumbre. Una virtud poderosa, como la valentía, la generosidad o la sinceridad,
puede degenerar en obediencia, servilismo o ingenuidad si se practica sin conciencia. Zaratustra explica que toda virtud necesita renovación constante, de lo contrario, se vuelve rígida, se fosiliza y termina siendo utilizada contra el propio individuo. El mensaje es claro, la vida exige movimiento, cambio, transformación, aquello que no cambia muere. Esta enseñanza prepara al lector para comprender por qué Zaratustra rechaza incluso ser considerado un sabio fijo, una referencia inmóvil para otros. A continuación aparece el discurso del camino del espíritu, donde Nietzsche profundiza en el ascenso interior. El espíritu, dice el sabio, es como un fuego que necesita alimento, aire, resistencia. Crecer significa consumir, transformar, quemar lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Pero ese proceso no es continuo ni lineal, el espíritu pasa por altibajos, momentos de claridad seguidos por caídas profundas, estallidos de creatividad que se alternan con silencios angustiantes. El sabio advierte que el espíritu fuerte debe soportar esas oscilaciones sin desesperar, porque forman parte del proceso mismo de maduración. Aquí el pensamiento nietzscheano brilla con fuerza, la grandeza no es estabilidad, sino intensidad. En esta misma línea surge de los predicadores del culto a la tristeza, donde Zaratustra critica a quienes hacen del sufrimiento un valor supremo. Estos personajes no buscan aliviar el dolor, sino convertirlo en identidad, en doctrina, en consuelo que atrapa. Nietzsche señala que existe un tipo de tristeza que se vuelve hábito, que genera orgullo en quien la lleva, como si la melancolía fuera una forma de superioridad moral. El sabio se distancia de ese culto porque sabe que el sufrimiento por sí solo no ennoblece, solo es valioso si se transforma en fuerza creadora. La tristeza que se estanca es un pantano, la que se convierte en energía es un crisol. Después se presenta el discurso sobre el más silencioso de todos los seres, donde la figura que aparece es el silencio mismo. Zaratustra reflexiona sobre la necesidad de callar, de ocultar las verdades más profundas para que no sean profanadas o malentendidas. Nietzsche sugiere aquí que ciertas ideas no pueden ser pronunciadas porque aún no están maduras, ni en el sabio que las concibe ni en el mundo que podría recibirlas. Hay silencios gestacionales, silencios que preparan, silencios que protegen. El sabio reconoce que lo más grande aún está en su interior, pero no puede exponerlo. Su silencio no es cobardía, sino intuición. En este tramo también aparece del espíritu de la pesadez, uno de los temas recurrentes de la obra. La pesadez es esa fuerza interior que arrastra hacia abajo, que hace que el espíritu renuncie a sus alturas. Es el cansancio de vivir, la tentación de rendirse, la comodidad del conformismo. Zaratustra combate este espíritu con una enseñanza radical, la ligereza. No la ligereza superficial del que huye de los problemas, sino la ligereza profunda del que sabe soltar, dejar atrás, desprenderse. Aquí Nietzsche recuerda que la existencia no debe convertirse en una carga, sino en una danza. Solo quien aprende a bailar, en sentido espiritual, puede soportar el peso de la vida sin quebrarse. El camino continúa con el discurso sobre las viejas y las nuevas tablas, uno de los textos más decisivos y extensos de este tramo. Zaratustra se retira a la montaña para escribir sus propias leyes, no para imponerlas al mundo, sino para afirmar su soberanía sobre sí mismo. Las viejas tablas representan las antiguas moralidades, los mandamientos, las reglas absolutas, los criterios de valor externos. Nietzsche elimina aquí cualquier autoridad tradicional, ni el cielo, ni el Estado, ni la religión, ni la costumbre pueden dictar cómo debe vivir el individuo. En su lugar, el sabio escribe nuevas tablas, no como mandatos para los demás, sino como expresiones de su propia voluntad. Son afirmaciones de vida, que el individuo debe buscar su propio camino, que la grandeza exige dureza hacia sí mismo, que no hay virtud sin creatividad, que la risa, la danza y el juego son esenciales.
que el hombre debe convertirse en superhombre no como ideal externo, sino como destino interior. Este discurso es un manifiesto de autocreación, el punto donde Nietzsche libera al individuo de cualquier autoridad que no provenga de su propia fuerza. En esa atmósfera de independencia aparece el discurso del hombre sublime, donde Zaratustra describe a quien pretende ser grande sin haber purificado su espíritu. El hombre sublime se toma demasiado en serio, es rígido, grave, incapaz de reír. Su grandeza es impostada, un disfraz construido sobre el orgullo. Nietzsche explica que la verdadera grandeza requiere humor, ligereza, capacidad de risa. La risa es prueba de libertad interior. El espíritu que no ríe aún no ha madurado. Así, el sabio desmonta la falsa seriedad que muchos toman como signo de profundidad. Más adelante surge del sabio famoso, donde la crítica se dirige nuevamente a la reputación pública. El sabio famoso es esclavo de la opinión, su sabiduría no es búsqueda, sino entretenimiento. Vive pendiente de las multitudes que celebran su nombre. Su pensamiento se vuelve espectáculo. Nietzsche muestra cómo la popularidad es una trampa que impide la autenticidad. Zaratustra se aleja de todo elogio, consciente de que la fama erosiona el espíritu. Este tramo concluye con la sensación de que el sabio se acerca a una revelación mayor. Ha rechazado discípulos, ha combatido la pesadez del espíritu, ha creado sus propias tablas, ha criticado la falsa grandeza y ha aprendido a callar aquello que no puede revelarse todavía. Todo parece prepararlo para un acontecimiento decisivo, uno que transformará su camino de manera irrevocable. La tensión se acumula, el aire se vuelve más denso y el lector siente que la obra se encamina hacia un momento de ruptura. A medida que el camino avanza, el mundo interior de Zaratustra se oscurece y adquiere una profundidad nueva, como si una fuerza silenciosa estuviera preparándolo para un acontecimiento que, aunque inevitable, aún no puede comprenderse del todo. Lo que antes eran discursos, visiones y símbolos dispersos empieza a reunirse en torno a una sola tensión, el conflicto entre la afirmación absoluta y las últimas sombras del espíritu humano. En este tramo, el relato se mueve entre sueños, presentimientos y pruebas que ya no provienen del exterior, sino de los rincones más secretos del alma del sabio. La narración se abre con un episodio inquietante. Zaratustra empieza a percibir señales de que algo se acerca a él sin haberlo llamado, una presencia que fluctúa entre amenaza y promesa. Esta sensación se manifiesta primero como un malestar físico, luego como un presagio que lo despierta en la noche, y finalmente como una certeza misteriosa, alguien o algo ha puesto los ojos en él. No es una persecución mundana, es una llamada del destino. Nietzsche utiliza esta atmósfera para mostrar que las grandes transformaciones no ocurren sin que antes irrumpa una fuerza contraria que intente impedirlas. Esto prepara el terreno para uno de los momentos más enigmáticos del libro, el sueño de Zaratustra, una imagen tan simbólica que parece brotar directamente del inconsciente colectivo. En el sueño, el sabio se encuentra en una vasta llanura donde cientos de cuerpos yacen inmóviles, como si un agotamiento inmenso hubiera caído sobre ellos. De pronto, una voz oscura y profunda emerge del fondo de la tierra, acusadora y burlona. La voz anuncia que la muerte espiritual ha llegado, que los hombres están vacíos, que su fe y su fuerza se han evaporado. En este sueño, Nietzsche condensa el sentimiento de que la humanidad moderna ha perdido su capacidad creadora, su voluntad, su grandeza interior. Pero el sueño no termina ahí. En medio de la llanura aparece una figura que conjuga monstruosidad y nobleza, un joven pastor con un rostro consumido por el sufrimiento y una bestia colosal que lo persigue sin descanso. La bestia encarna el destino ciego, aquello contra lo cual el ser humano lucha sin comprender sus motivos. La visión es insoportable, y Zaratustra despierta con el corazón agitado, sintiendo que algo se ha fracturado dentro de sí.
Este sueño no es solo un aviso, sino un espejo, muestra al sabio aquello que todavía no ha resuelto, aquello que lo ata, aquello que aún no puede superar. Tras este sueño aterrador, el sabio decide alejarse una vez más a la montaña, buscando claridad. Pero esta vez no busca soledad para enseñar, sino para sobrevivir a una guerra interior. Allí encuentra un silencio tan profundo que parece sobrenatural, un silencio que no es ausencia de ruido, sino una presencia viva, un horizonte que lo observa. En ese silencio, Zaratustra escucha algo nuevo, un llamado que no proviene de ninguna criatura, sino del destino mismo. Entonces comprende que está a punto de enfrentar la mayor prueba de su vida espiritual. Mientras reflexiona en la montaña, el sabio se encuentra con un extraño viajero. Este no es un discípulo, ni un enemigo, ni un soñador, es un escéptico, un hombre del desierto espiritual. Viene de lejos, con un cansancio en el rostro que revela años de búsqueda infructuosa. Le confiesa a Zaratustra que ha recorrido tierras, doctrinas, pueblos, religiones y filosofías, sin hallar en ninguna de ellas una razón para vivir. Nada lo impulsa ya. Ha visto la muerte de los valores, el agotamiento de la fe, la disolución del sentido, y está convencido de que nada puede salvar al hombre del vacío. Su presencia es una prueba para el sabio, el viajero representa el nihilismo hecho carne, la negación absoluta. Zaratustra lo escucha con paciencia, pero en su interior se enciende un fuego extraño. La desesperación del viajero no lo conmueve como antes, no siente compasión, sino una especie de distancia luminosa. El sabio comprende que ya no está en el mismo nivel espiritual que aquellos que aún buscan consuelo. Él ya no busca consuelo, busca afirmación. De modo que lo despide con palabras suaves, pero firmes, sabiendo que el viajero no podría soportar la verdad que él está a punto de afrontar. A continuación ocurre uno de los episodios más simbólicos, la llegada del bufón. Este personaje imprevisible, mitad sabio y mitad payaso, aparece repentinamente y con risa burlona anuncia que los hombres superiores vienen hacia Zaratustra. Esta frase golpea al sabio, porque revela algo que él aún no ha confesado. Aunque no desea discípulos, su destino comienza a atraer a aquellos que buscan un sentido nuevo. El bufón le advierte que los hombres superiores cargan consigo dudas, heridas, anhelos frustrados, ambición sin rumbo, escepticismo y dolor. No son mediocres, son ruinas de grandeza. Su presencia, en lugar de ser un honor, será un peso. El sabio escucha al bufón y siente un estremecimiento, el destino parece acercarse por distintos caminos. Y entonces ocurre la tormenta. Es una tempestad salvaje, una noche donde el viento ruge con fuerza y los relámpagos desgarran el cielo. Este episodio, aunque natural en apariencia, es profundamente simbólico, representa el choque entre las fuerzas de la vida y las fuerzas del nihilismo, entre la afirmación y la negación. Zaratustra camina bajo el cielo tempestuoso y siente que la naturaleza misma lo pone a prueba. Aquí Nietzsche muestra que la transformación interior no ocurre en la calma, necesita de la violencia del espíritu, de la confrontación con lo oscuro. Durante la tormenta, Zaratustra tiene una visión, una figura luminosa que avanza hacia él, una presencia sin forma que parece surgir del viento mismo. No es un dios, ni un ángel, ni una criatura concreta. Es la representación simbólica de la fuerza creadora, de la posibilidad de una afirmación total de la vida. Es algo que el sabio ha intuido desde hace tiempo, pero que nunca había visto tan cerca. Su espíritu tiembla ante ella, no de miedo, sino de expectativa. Esta visión anuncia que la gran revelación, aquella que ha estado gestándose durante toda la obra, se acerca. Cuando la tormenta pasa, el sabio desciende nuevamente hacia el valle. Es allí donde se encuentra con los hombres superiores, figuras que arrastran consigo su propia tragedia. Están el mago,
el rey, el científico, el penitente, el sabio fracasado, el hombre de la compasión exagerada, el último religioso y otros tantos que representan, cada uno, un modo particular en que el espíritu humano puede buscar grandeza y fracasar en el intento. Ellos se acercan a Zaratustra porque sienten que él posee una verdad que ellos no conocen, pero ninguno de ellos está preparado para recibirla. Son hombres agobiados por sus culpas, sus miedos, sus ambiciones rotas, no son vulgares, pero tampoco libres. Este encuentro es uno de los más intensos de la obra porque confronta al sabio con aquello que él podría haber sido si hubiera cedido ante la tentación de la comodidad espiritual. Los hombres superiores son espejos distorsionados de él mismo. Son advertencias vivientes. Zaratustra los escucha con paciencia, pero en su interior sabe que su destino es otro. Él no ha llegado a este punto para consolar a nadie, ni para enseñar doctrinas que alivien el corazón, ni para convertirse en figura de adoración. Su camino se dirige hacia una revelación que no puede compartirse aún, una verdad que solo puede nacer de la afirmación más radical y del descubrimiento de su fuerza interior. Al final de este tramo, el sabio comprende que su soledad está a punto de transformarse. Lo que se aproxima no es un descanso, ni un triunfo, ni un retorno a la tranquilidad, es una prueba final que pondrá en juego todo lo aprendido. La obra, en su ritmo profundo, sugiere que lo decisivo está muy cerca. Nadie conoce todavía su forma, pero su sombra ya se proyecta sobre el espíritu del sabio. Tras la llegada de los hombres superiores, el mundo de Zaratustra entra en un estado de expectación que parece tensar incluso el aire. Las figuras que ahora lo acompañan no son discípulos comunes, ni buscadores ingenuos, cada uno de ellos es un espíritu desgarrado por una tensión interna extrema. Son seres que, habiendo alcanzado alturas poco comunes, han caído, se han quebrado o se han desviado. Su presencia crea en el sabio una mezcla compleja de compasión, ironía y distancia. No los rechaza, pero tampoco los acoge como iguales. Él sabe que su destino no es convertirse en su guía, y sin embargo la vida los ha puesto en su camino como si cada uno encarnara un desafío específico que aún debe afrontar. El primero en acercarse es el mago, un hombre que vive de su sensibilidad, de su capacidad para convertir el dolor en espectáculo espiritual. Habla con un dramatismo exagerado, se lamenta de su sufrimiento, se enorgullece de su melancolía y utiliza el lenguaje como una especie de hechizo emocional. Zaratustra lo escucha y ve en él una forma refinada de autoengaño. El mago convierte sus heridas en argumento para exigir reconocimiento. Es un maestro de la conmiseración sofisticada, un artista del sufrimiento que pide admiración en lugar de transformación. Aunque sus palabras son hermosas, están vacías de fuerza creadora. El sabio lo anima suavemente a desprenderse de su teatralidad, pero el mago continúa aferrado a su figura trágica como si temiera desvanecerse sin ella. Luego se acerca el rey penitente, un gobernante que ha perdido toda su grandeza. Antes tuvo poder, mando y autoridad, ahora apenas conserva el recuerdo de lo que fue. Su dolor no proviene de haber ejercido la autoridad, sino de haberla ejercido sin sabiduría. Ha descubierto, demasiado tarde, que su poder no conducía a la creación, sino al desgaste. Zaratustra lo observa con ojos lúcidos, ve en él el símbolo del fracaso de la autoridad mal entendida, del intento de gobernar sin gobernarse primero a sí mismo. El rey penitente busca protección en la figura del sabio, esperando encontrar la firmeza que él nunca pudo encarnar. A su lado aparece el sabio de la ciencia, un hombre cuya vida entera ha girado en torno al pensamiento racional. Su mente es precisa, afilada y meticulosa, pero su espíritu está agotado. La ciencia lo ha llevado lejos, pero no hacia la plenitud, lo ha llevado hacia una comprensión del mundo que carece de sentido vital. Ha estudiado demasiado y vivido demasiado poco.
Para él, el universo es una maquinaria indiferente y su labor ha sido describirla sin llegar a amarla. Zaratustra lo escucha y reconoce en él la tragedia del intelectual moderno, un hombre que posee conocimiento pero ha perdido la sabiduría, que sabe medir los fenómenos pero no sabe afirmar la existencia. El sabio científico busca en Zaratustra algo que la ciencia no puede darle, un motivo para vivir. Entre estos hombres aparece también el más feo de los hombres, una figura que encarna la culpa más profunda. Ha matado a Dios, o al menos así lo afirma. Lo que Nietzsche sugiere aquí no es un crimen literal, sino un acto espiritual. El hombre más feo ha destruido la fe dentro de sí mismo, ha extinguido la posibilidad de creer. Su fealdad no es física, sino existencial. Es la fealdad del espíritu que ha perdido todo horizonte. Para él, la idea de Dios era un espejo donde podía contemplarse, y al romper ese espejo quedó expuesto a su propio vacío. Zaratustra lo observa con una mezcla de horror y compasión, pues sabe que la muerte de Dios no es un acontecimiento superficial, sino una transformación que puede liberar o destruir por completo al individuo. A ello se suma el hombre de la compasión desbordada, una figura que sufre por todos los seres, cuya empatía se ha convertido en un tormento. Su corazón es tan blando que sufre incluso por las piedras y las flores. Su compasión no nace de la fortaleza, sino de la debilidad, de una sensibilidad que carece de límites. Zaratustra comprende que esta forma de compasión es una enfermedad. El hombre que no ha aprendido a decir no a su propia sensibilidad se condena al agotamiento, a la incapacidad de actuar. La compasión sin fuerza es un peso, no una virtud. El sabio intenta mostrarle que la compasión debe ser dominio, no desbordamiento, elección, no reacción. Todos estos hombres se reúnen alrededor de Zaratustra como si una fuerza invisible los hubiera llamado. Ninguno de ellos quiere dominarlo, todos esperan encontrar en él lo que no pudieron hallar en el mundo. Pero el sabio sabe que no debe convertirse en su pastor. La grandeza no consiste en guiar multitudes, sino en mantenerse fiel a la propia visión. Y sin embargo, los recibe, pues su presencia forma parte de un destino mayor. Conforme conviven juntos, surge el episodio de la caverna. Zaratustra los invita a refugiarse en ella, no para protegerse del mundo, sino para enfrentar sus sombras internas. La caverna se convierte en un escenario simbólico donde se revela la verdadera condición de cada hombre. Allí experimentan una mezcla de vergüenza, admiración y temor ante la presencia del sabio. Ninguno se siente digno de él, pero tampoco pueden alejarse. No son discípulos, pero tampoco son libres. Representan diferentes etapas del espíritu humano atrapado en sí mismo. Zaratustra, por su parte, experimenta una inquietud profunda. Quiere estar solo, pero la vida le ha enviado compañía. Quiere avanzar hacia su revelación final, pero los hombres superiores se aferran a su presencia. Esta tensión interior crece hasta convertirse en una ansiedad casi insoportable. El sabio siente que algo dentro de él está a punto de romperse. No es miedo, sino el presentimiento de que aquello que debe ser dicho, aquello que ha estado gestándose desde la primera página, aún no encuentra forma. Los hombres superiores lo observan como si esperaran una palabra redentora. Pero él permanece en silencio. Sabe que no puede hablar antes de tiempo, porque la verdad pronunciada prematuramente se convierte en mentira. Su silencio desconcierta a los presentes, que comienzan a formar sus propias interpretaciones. Algunos creen que el sabio está probándolos, otros que los desprecia, otros que está esperando una señal. Nadie comprende que él mismo está a punto de atravesar una última batalla interior. En medio de esta convivencia, surge un episodio que marca un punto de inflexión, la celebración involuntaria, una especie de banquete donde los hombres superiores, en un arrebato de necesidad humana, cocinan, comen, beben,
Cantan y se liberan momentáneamente de sus cargas. La escena es extraña, casi grotesca, hombres atormentados intentando encontrar alivio en una alegría artificial. Zaratustra observa esta reunión y comprende algo esencial, incluso los espíritus elevados buscan consuelo en los placeres simples, pero ese consuelo nunca es suficiente para liberar el espíritu. El banquete revela que la grandeza espiritual aún no ha vencido al cansancio humano. Mientras ellos celebran, Zaratustra escucha a lo lejos el grito del dolor más profundo. Es un sonido que nadie más oye, un llamado que atraviesa la noche como una flecha. Este grito no procede de ningún hombre, sino de la existencia misma. Es el dolor del mundo, el eco de lo que aún no ha nacido. En ese instante, el sabio se estremece. Su revelación se acerca. Su espíritu vibra como si estuviera a punto de romperse o expandirse. Los hombres superiores no saben qué ocurre, pero sienten una presencia indescriptible. Una presión en el aire, un temblor silencioso. Algo se aproxima a Zaratustra, no desde lejos, sino desde dentro. El sabio comprende que debe retirarse para recibir aquello que está a punto de manifestarse. No puede ocurrir en medio del ruido, ni bajo la mirada de los hombres superiores. La verdad que se acerca exige soledad absoluta. Al final de este tramo, Zaratustra se aleja con paso firme. No huye, asciende. Sabe que el instante decisivo está cerca, que aquello que ha buscado durante todo su camino, y aquello que lo ha buscado a él, está a punto de revelarse. El silencio que lo rodea no es vacío, sino preludio. Algo inmenso se prepara para irrumpir en su espíritu. La separación de Zaratustra respecto de los hombres superiores no nace de desprecio ni de cansancio humano, sino de una intuición profunda. Sabe que aquello que está a punto de revelarse no puede hacerlo ante ninguna mirada ajena. La verdad que se aproxima no es un concepto ni una doctrina, sino una experiencia que exige un silencio absoluto, como si fuera una temperatura espiritual que solo puede despegarse en la soledad más pura. Así, el sabio se aparta mientras la noche cae, y en esa oscuridad comienza un tramo de la obra que vibra con un misterio singular. En su ascenso, Zaratustra siente que el aire se vuelve extraño, más frío y al mismo tiempo más ligero, como si respirara un mundo distinto. Sus pensamientos no son palabras, sino latidos. No avanza por senderos exteriores, sino por pasajes interiores que se abren uno tras otro. La montaña se convierte en reflejo de su espíritu, y él camina como quien atraviesa un territorio que ya no pertenece a la tierra común. La sensación de inminencia lo envuelve, una presencia lo acompaña, no como sombra ni como amenaza, sino como una fuerza que lo empuja desde el fondo de su alma. En ese estado silencioso, llega al claro donde había tenido la visión del pastor que devoraba la serpiente. Ahora, sin embargo, el lugar se siente distinto. Ya no hay viento ni murmullo de hojas. Todo parece esperar. La montaña guarda silencio como si escuchara. Es en ese contexto que aparece el animal más inesperado de toda la obra, un león que se acerca con pasos firmes, seguro, luminoso en medio de la noche. No ruge ni amenaza, simplemente camina hacia el sabio y se detiene frente a él. La escena está cargada de simbolismo. El león es la segunda metamorfosis del espíritu, el momento en que el tú debes se destruye para dar paso al yo quiero. Su presencia anuncia que una última transformación está por ocurrir. El león no habla con palabras humanas, habla con su mirada y su presencia, como si fuera un espejo que revela la fuerza que Zaratustra ha cultivado durante toda su travesía. Pero inmediatamente después del león aparece otro animal, el rebaño de palomas blancas, volando en silencio alrededor del sabio. Aquí la obra introduce uno de sus contrastes más sutiles. La paloma, símbolo tradicional de paz, aparece junto al león, símbolo de fuerza.
Nietzsche no coloca estos símbolos para generar contradicción, sino para mostrar que la plenitud del espíritu no consiste en elegir entre fuerza y suavidad, sino en integrar ambas. El espíritu maduro sabe rugir, pero también sabe volar sin violencia. Tras este simbolismo, Zaratustra siente que su alma se llena de una calma extraña. Es una calma que no viene de los sentidos, sino de una profundidad que nunca había sentido antes. Es entonces cuando oye la risa del león, una risa cálida, vibrante, completamente distinta a la risa violenta del resentido o la risa amarga del escéptico. Esta risa señala que el espíritu ha llegado a un punto donde puede soportar cualquier verdad. Y en ese momento, el sabio escucha una voz interior que no es de león ni de ningún animal, sino de su propio ser: ha llegado el tiempo. Con esas palabras, la visión se disipa. No hay revelación explícita, no hay enseñanza verbal. Todo es preparación. Lo que el sabio está por recibir no es un mensaje formulado, sino una experiencia que debe abarcar todo su ser. Así continúa su camino hasta llegar al amanecer, donde el cielo empieza a marcar el tránsito entre la noche y la luz. Y es en ese momento, cuando las sombras retroceden silenciosamente, que los hombres superiores lo alcanzan nuevamente. Ellos llegan con miedo. No saben lo que ha ocurrido, no saben si el sabio ha sido tocado por algo terrible o por algo sublime. Lo encuentran en silencio, mirando el horizonte con una serenidad que jamás habían visto. Les sorprende que no diga nada, que no los reprenda ni los acoja, que simplemente permanezca allí como si esperara el surgimiento de un mundo. Su calma los inquieta. El mago intenta provocar en él una reacción, el hombre científico intenta preguntarle qué ha descubierto, el penitente busca comprensión, el más feo de los hombres tiembla ante su mirada. Zaratustra no responde. Su silencio se vuelve espejo, cada uno interpreta lo que quiere, lo que teme, lo que carga. Cansados de no obtener respuesta, los hombres superiores comienzan a discutir entre sí. Surgen tensiones, rivalidades, viejas heridas. Cada uno quiere ser el centro, cada uno quiere ser reconocido como especial por el sabio. Esta escena es uno de los retratos más profundos de Nietzsche sobre la psicología humana, incluso los espíritus elevados, cuando no han superado la necesidad de reconocimiento, se devoran mutuamente. La caverna donde se refugiaban se convierte en un escenario donde cada uno revela su propia fragilidad. En medio de ese caos, aparece un nuevo personaje que sobresale por encima de todos, un niño que juega con un pez dorado a la orilla de un arroyo cercano. Es un niño sencillo, libre, despreocupado, que no conoce la angustia de los hombres superiores. El niño canta mientras juega, como si perteneciera a un mundo completamente distinto al de las tensiones adultas. Zaratustra lo observa con una mirada que combina admiración y reconocimiento. Él sabe que el niño es el símbolo de la tercera metamorfosis, el creador inocente, el espíritu capaz de decir sí con totalidad. No se trata de un niño literal, sino de una imagen poética. Representa la afirmación pura de la vida, el espíritu lúdico que no necesita justificación externa. La presencia del niño provoca silencio entre los hombres superiores. Por un instante, todos quedan suspendidos en una calma que no comprenden. Y es en ese instante cuando la montaña vibra, como si un temblor sutil recorriera la tierra. No es un terremoto real, es un estremecimiento espiritual. Zaratustra reconoce esa vibración, es la señal de que el gran acontecimiento se acerca. La tierra misma parece anunciar que algo está a punto de nacer. El sabio se levanta lentamente y se dirige hacia la entrada de su cueva. Allí, en la penumbra, se detiene y pronuncia una frase que los hombres superiores no entienden: el rey llega. No se refiere a un monarca humano, sino a una fuerza interior que retorna, algo que había sido anunciado desde el comienzo del libro y que ahora está a punto de manifestarse.
los hombres superiores se inquietan. Algunos sienten miedo, otros curiosidad, otros una especie de esperanza oscura. Ninguno comprende de qué habla el sabio. Zaratustra entra solo en la cueva. El silencio cae como una capa de fuego suave. Los hombres superiores esperan afuera, sin atreverse a seguirlo. Y en ese silencio comienza una transformación que Nietzsche describe con un lenguaje cargado de intensidad poética. El sabio siente que algo se abre dentro de él, una puerta que siempre había estado allí pero que nunca se había atrevido a cruzar. Siente la presencia de una fuerza antigua, eterna, que se acerca a él no desde el exterior, sino desde la profundidad de su propio ser. Es un regreso, un retorno, una irrupción del misterio. Las paredes de la cueva parecen respirar. La oscuridad adquiere una vibración. Zaratustra cierra los ojos, no para huir, sino para recibir. Es en ese punto donde la obra alcanza uno de sus momentos más densos, la espera del acontecimiento supremo. La revelación aún no tiene forma ni palabra, pero su inminencia llena el aire. Es el preludio de una verdad que transformará no solo al sabio, sino al lector mismo. La cueva se convierte en un espacio donde el tiempo parece detenerse, un recinto en el que la oscuridad no oprime, sino que crea la atmósfera necesaria para una transformación. Zaratustra permanece allí, inmóvil, envuelto en un silencio tan profundo que parece el silencio anterior al nacimiento del mundo. Nada se mueve afuera. Los hombres superiores, inquietos, esperan cerca de la entrada sin atreverse a interrumpir. Ellos presienten que el sabio está a punto de atravesar un límite espiritual que ninguna palabra ha preparado, una especie de frontera entre la existencia corriente y aquello que solo pueden experimentar las almas verdaderamente solitarias. En ese estado de suspensión, la conciencia de Zaratustra se expande. No ve imágenes ni escucha voces, siente algo distinto, una fuerza que lo traspasa como un viento interior. Es como si todo lo que ha vivido, sus enseñanzas, sus caídas, sus visiones y sus silencios, se reuniera en un solo punto, un núcleo ardiente que ahora late dentro de él. Este momento no es un rapto místico ni una iluminación externa, es una maduración del espíritu, el fruto inevitable de una vida orientada hacia la afirmación. La oscuridad se vuelve fértil, y de ella surge una vibración que recorre el cuerpo del sabio, como si la montaña misma respirara en su interior. Entonces ocurre una imagen decisiva, Zaratustra siente que algo desciende hacia él, pero no desde el cielo ni desde ninguna altura física, sino desde la profundidad del tiempo. Es una sensación de retorno, una aproximación circular, como si aquello que había estado buscando desde siempre regresara finalmente para completarlo. La presencia se hace más fuerte hasta que llena todo su ser. No tiene forma ni nombre, es pura potencia. El sabio no la resiste, la recibe. En ese acto, comprende que la revelación que ha esperado no está afuera, sino dentro de la estructura misma de la existencia. El instante culminante se manifiesta como un pensamiento que no se formula en palabras, sino en una visión interior, la idea del retorno eterno. No como doctrina, no como concepto, sino como experiencia. Zaratustra siente que cada instante de la vida, cada dolor, cada alegría, cada encuentro, cada paso, cada pensamiento, está destinado a regresar infinitamente. No como condena, sino como afirmación. El sabio contempla, desde dentro, que vivir de manera tal que se pueda desear la repetición eterna de cada instante es la forma suprema de decir sí al mundo. La eternidad no es un tiempo infinito, sino la intensidad absoluta del instante vivido sin arrepentimiento. Esta visión lo atraviesa con una mezcla de vértigo y claridad, como si la existencia se abriera ante él en un círculo perfecto. Cuando esta comprensión se estabiliza en su espíritu, Zaratustra siente que la presencia se retira lentamente, como quien entrega un mensaje y luego se disuelve en el aire.
La cueva se vuelve silenciosa de nuevo, pero no es el mismo silencio. Ahora es el silencio posterior a una revelación, un espacio donde el sabio respira con una serenidad arduamente conquistada. Comprende que ha llegado a la cumbre de su camino interior. Nada más puede enseñarle el mundo, ahora es él quien debe convertirse en el acontecimiento que el mundo espera. Zaratustra sale finalmente de la cueva. Afuera, los hombres superiores están reunidos, tensos, expectantes. Cuando lo ven aparecer, perciben algo distinto en él. No es una apariencia física, es una vibración espiritual. El sabio camina con una quietud nueva, con una calma que no es pasividad, sino poder contenido. Sus ojos brillan con la luz de quien ha visto más allá de sí mismo. Los hombres superiores sienten temor. Algunos retroceden un paso, otros se inclinan sin razón clara, otros contienen la respiración. La presencia del sabio no exige reverencia, pero la provoca. En ese momento, Zaratustra los mira uno por uno. No habla. Su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Los hombres superiores comienzan a sentir una incomodidad creciente. Sus inseguridades, sus heridas, sus pretensiones de sabiduría, todo queda expuesto bajo la mirada del sabio. Ellos habían buscado en él un maestro o un consuelo, pero ahora comprenden que lo que han encontrado es un espejo que no perdona. La atmósfera se vuelve densa, casi insoportable, hasta que finalmente uno de ellos, el mago, rompe el silencio y le suplica al sabio que hable, que diga algo, cualquier cosa. Zaratustra permanece callado. Es entonces cuando ocurre un episodio inesperado, un sonido distante, un rugido suave que parece provenir del horizonte. No es un animal ni un fenómeno natural, es un eco simbólico, un anuncio. Los hombres superiores no saben interpretarlo, pero Zaratustra sí. Reconoce ese sonido como una llamada al movimiento. La revelación que ha recibido no puede quedarse encerrada en la cueva ni en el silencio de la montaña, debe encarnarse en vida. Siente que el tiempo de permanecer entre los hombres superiores ha terminado. Los convoca a una caminata hacia el valle. Ellos lo siguen, confusos pero sometidos a su magnetismo. El sabio los conduce hacia un claro donde la naturaleza parece suspendida, como si el paisaje contuviera la respiración. Allí, Zaratustra se detiene y, por primera vez desde su revelación, abre la boca para pronunciar palabras. Pero lo que dice no es un discurso, ni una enseñanza, ni un consuelo. Dice simplemente, oíd. Esa palabra, pronunciada con una voz que vibra con la fuerza del descubrimiento interior, abre un espacio nuevo entre los hombres superiores. Sus corazones laten más rápido, sus mentes quedan en silencio. Esperan que el sabio explique su revelación, que articule lo que ha visto, que les entregue las claves del sentido. Pero Zaratustra no lo hace. Lo que el sabio ha comprendido no puede expresarse en un discurso directo. La verdad del retorno no puede enseñarse, solo puede vivirse. Por ello, él guarda el núcleo de su visión y permite que los hombres superiores experimenten solo el reflejo de su transformación. Sigue entonces un momento extraño, casi ritual. El sabio guía a los hombres superiores hacia un círculo de piedras. Allí, sin dar explicaciones, los invita a sentarse. Ellos obedecen. La disposición del círculo crea una sensación de igualdad que contrasta con sus diferencias espirituales. Sin embargo, la presencia del sabio en el centro impone un orden invisible. No es autoridad impuesta, es la gravedad de alguien que ha alcanzado una profundidad que los demás apenas pueden imaginar. Mientras ellos esperan una revelación verbal, el sabio observa el amanecer. La luz creciente parece responderle, como si compartiera con él un secreto. Los hombres superiores comienzan a impacientarse. Uno tras otro, intentan provocar al sabio con preguntas, argumentos,
súplicas y quejas. Pero Zaratustra no se mueve. Cada palabra que le dirigen se deshace en el aire sin tocarlo. Finalmente, el más feo de los hombres, temblando, confiesa que teme que el sabio haya recibido una verdad demasiado terrible para ser compartida. El sabio sonríe, pero su sonrisa no es de burla ni de consuelo, es la sonrisa de quien ha superado el peso de todas las sombras. En esa tensión, ocurre un acto que los hombres superiores no esperaban. Zaratustra se levanta, voltea su rostro hacia el sol naciente y pronuncia una oración sin Dios. Es una afirmación pura de la vida, un agradecimiento al brillo, al movimiento, al eterno retorno de la luz. Habla no como sacerdote ni como redentor, sino como un ser que ha hecho las paces con el destino. Sus palabras son simples pero vibrantes, y los hombres superiores sienten que no se les está explicando nada, pero que algo está ocurriendo dentro de ellos. La oración termina, y con ella una sensación de clausura. El sabio ha dicho lo que podía decir. El resto pertenece al silencio. Finalmente, Zaratustra mira a los hombres superiores y pronuncia la frase más inquietante de todo este tramo: debéis aprender a escuchar vuestro propio amanecer. Con esas palabras, les retira la esperanza de que Él será su guía. No los abandona, simplemente les devuelve la responsabilidad de su camino. Los hombres superiores sienten una mezcla de alivio y desolación. Han llegado hasta la montaña esperando encontrar un maestro que les aclarara el mundo. Han encontrado, en cambio, un ser que les muestra que el camino verdadero no puede ser enseñado. El sabio se aparta una vez más. No huye, responde a un llamado interior. El horizonte lo espera. La montaña se abre ante él como un umbral. La obra sugiere que lo más grande aún no ha ocurrido. La revelación del retorno eterno no es un final, sino un principio. Algo más grande está por surgir, algo que solo puede revelarse en soledad absoluta, sin testigos. Así termina este tramo del camino, en un amanecer silencioso, con un sabio que avanza hacia la altura y un grupo de hombres superiores que quedan atrás, entre el asombro y la incomprensión, sostenidos apenas por el eco de una verdad que no logran descifrar. El avance de Zaratustra hacia las alturas revela una transformación que no solo es interior, el paisaje mismo parece reaccionar a su presencia. La montaña se eleva con una claridad más intensa, como si el aire hubiese sido limpiado de toda pesadez. Los árboles adquieren un brillo suave y las rocas parecen emitir una luz tenue, austera y antigua. El sabio camina con paso firme, sin prisa, sin duda. Siente que ha ingresado en un territorio donde cada mirada, cada respiración y cada gesto forman parte de un rito natural. Nada es casual. Todo habla. Mientras asciende, se detiene en un promontorio desde el cual puede ver el valle donde quedaron atrás los hombres superiores. A pesar de la distancia, percibe la tensión que aún nos envuelve. Los hombres buscan desesperadamente comprender, pero no saben cómo. Siguen discutiendo, explorando sus dudas, chocando entre sí, tratando de descifrar lo que el sabio ha vivido. Pero él sabe que no podrá ayudarlos más. Cada uno deberá enfrentarse a su propio abismo. Y en esa conciencia, Zaratustra experimenta una mezcla de compasión y lejanía, compasión porque sabe lo difícil que es desprenderse de las viejas cadenas espirituales, lejanía porque ha dejado de pertenecer a ese nivel de lucha. Al girar hacia la cima, siente que el aire se vuelve más frío y, al mismo tiempo, más puro. Una brisa ligera pasa sobre su rostro como un susurro que reconoce. Los animales que lo acompañan, el águila y la serpiente, aparecen desde la penumbra y se posan a su lado. La presencia de ambos no es ornamental, representan dos fuerzas que el sabio ha unido dentro de sí. El águila, con su vuelo alto, es el símbolo de la mirada superior, la capacidad de ver desde la distancia,
de elevarse por encima de los horizontes ordinarios. La serpiente, enroscada con elegancia, es la sabiduría profunda, el arraigo en la tierra, la inteligencia de lo inevitable. Ambos animales, en perfecta armonía, revelan que Zaratustra ha logrado conciliar alturas y profundidades, luz y sombra, vuelo y peso. El sabio acaricia suavemente el plumaje del águila y siente su fuerza latente. Luego pasa los dedos por la piel fina de la serpiente y percibe su calor silencioso. No necesita hablarles. Ellos comprenden lo que se acerca. Algo enorme, antiguo como el tiempo mismo, está a punto de manifestarse. Por eso avanzan juntos hacia una planicie elevada desde la que puede verse todo el horizonte como si se tratara de un espejo inmenso. El mundo parece inclinarse hacia él, dispuesto a mostrar su rostro más íntimo. En ese lugar, Zaratustra se detiene. Las nubes se abren lentamente, dejando paso a una luz dorada que no es la del amanecer ni la del ocaso, sino una claridad que se siente fuera del tiempo. La montaña se silencia por completo, ni el viento mueve las ramas, ni los pájaros cantan, ni las hojas crujen. Es un silencio absoluto, lleno, expectante. Zaratustra siente entonces un pulso en su pecho, un latido que no es suyo y al mismo tiempo le pertenece desde siempre. Sabe que ha llegado al umbral del acontecimiento definitivo. A lo lejos, escucha un eco que parece surgir del fondo de la tierra. No es un grito ni un rugido, sino un sonido más profundo y más antiguo, como si fuera la respiración del mundo. Ese eco crece lentamente, llenando el aire con una vibración que no se escucha con los oídos, sino con el alma. El águila se mantiene erguida, alerta, la serpiente se enrosca alrededor de los pies del sabio, como si quisiera protegerlo. Zaratustra cierra los ojos, no para aislarse, sino para abrirse completamente a la experiencia. En ese instante ve una imagen interior, un círculo luminiscente que gira lentamente, sin principio ni fin. No es una metáfora, es una visión directa, plena, que lo absorbe por completo. Dentro de ese círculo surgen escenas de vidas pasadas y futuras, de mundos posibles, de alegrías y dolores, de instantes que regresan una y otra vez. Todo se repite, pero no como condena, sino como danza. La imagen del círculo se multiplica, como si el universo entero fuera una red de ciclos infinitos conectados entre sí. Zaratustra comprende entonces que la eternidad no está hecha de infinitos lineales, sino de retornos perfectos. Ese círculo, lleno de movimiento y luz, se acerca lentamente hasta penetrar su pecho. El sabio siente que su cuerpo se llena de una energía que no había experimentado jamás. No es un fuego que queme, sino una llama que ilumina desde dentro. Una certeza se expande en él, vivir de manera tal que cada instante pueda repetirse eternamente es la forma más alta de existencia. Y esa revelación no es un pensamiento abstracto, es una experiencia vital que ahora impregna cada fibra de su ser. El círculo se disuelve en su interior y el sabio abre los ojos. El mundo que ve es el mismo, pero su mirada ha cambiado. La montaña, el cielo, las nubes, las rocas, todo parece vibrar con una claridad nueva. No hay peso en su espíritu. No hay sombra que lo ate. No hay duda que lo frene. Siente una libertad absoluta, tan intensa que podría compararse con el vuelo del águila y con la serpiente que se desliza sobre la tierra sin resistencia. Es una libertad que no niega la vida, sino que la afirma con toda su potencia. En ese estado, Zaratustra escucha nuevamente el eco profundo que había resonado en la montaña. Pero ahora lo reconoce plenamente, es la risa del mundo. No una risa burlona ni cruel, sino la risa afirmativa de la existencia que se celebra a sí misma. Esa risa atraviesa su espíritu y lo llena de una alegría tan intensa que por un instante su cuerpo tiembla. No es un temblor de miedo, sino de plenitud.
Comprende entonces que la sabiduría no consiste en escapar del dolor, sino en integrarlo dentro del círculo de la vida. Lo que vuelve eternamente no es solo lo bello, sino también lo difícil, lo oscuro, lo arduo. Y solo quien puede decir sí a todo, sin excepción, está preparado para la risa más alta. El sabio levanta la vista hacia el horizonte y extiende los brazos. No dice palabra alguna. No necesita proclamar su revelación. Su cuerpo y su espíritu le encarnan. El águila despliega las alas con un movimiento majestuoso. La serpiente levanta la cabeza como si quisiera contemplar el cielo. La unión de ambos animales alrededor del sabio crea una imagen poderosa, la del espíritu que ha alcanzado su equilibrio total, un equilibrio en el que la fuerza feroz del león, la inocencia del niño, la profundidad de la serpiente y la mirada del águila convergen en una sola forma de existencia. Mientras permanece en ese estado, una claridad súbita lo atraviesa, la humanidad aún no está preparada para recibir su enseñanza. No porque sea demasiado compleja, sino porque requiere un tipo de fortaleza y de alegría que pocas almas han cultivado. Zaratustra comprende que no debe descender al valle para predicar ni para buscar discípulos. Su tarea no es convencer ni formar una comunidad. Su tarea es ser. Ser en la cumbre, ser en la afirmación, ser en el eterno retorno. En ese punto, escucha un llamado suave, casi imperceptible, como si una voz le dijera que aún falta algo antes de la culminación. No un mensaje, no una palabra, sino una presencia. El sabio comprende que el momento final no ha llegado todavía. El mundo aún tiene algo que entregarle, o él aún tiene algo que dar al mundo. No es claridad completa, pero sí un presentimiento firme. Por eso permanece donde está, sin moverse, respirando la luz, habitando su revelación. La montaña, testigo silencioso, parece esperar junto a él. La montaña respira con un pulso lento, como si aguardara el instante decisivo. Zaratustra, aún inmóvil sobre la altura, siente que el aire vibra con una tensión que no proviene del clima ni de la tierra, sino de la estructura misma de la existencia. La revelación del eterno retorno ha iluminado su espíritu, pero ahora percibe que esa iluminación no constituye un cierre, sino la antesala de un acontecimiento más profundo. Algo se prepara en el horizonte, algo que no es solo suyo, sino del mundo entero. Una expectación silenciosa crece en su interior con la misma precisión con la que la aurora crece sobre la noche. El sabio observa el paisaje que se extiende a sus pies. No mira como quien contempla un escenario, sino como quien reconoce una totalidad a la que pertenece íntegramente. Cada detalle, una roca brillante, el trazo de un sendero, la sombra de un árbol lejano, parece iluminado desde dentro, como si formara parte de un diseño invisible. La armonía de ese orden lo envuelve y le transmite la sensación de que todo está dispuesto para un momento que aún no se ha manifestado. El águila y la serpiente, fieles a su lado, también perciben esa tensión silenciosa. Ambos se mantienen quietos, atentos, como si esperaran la llegada de un huésped cuya presencia aún no se ha revelado. Zaratustra inicia un movimiento casi imperceptible, baja la cabeza, como quien escucha algo que todavía no es sonido. Sus ojos se entrecierran y su respiración se hace profunda. En ese gesto simple se condensa la conciencia de que el mundo no ha terminado de hablar. La montaña, las nubes, el viento suspendido, la propia tierra parecen invitarlo a un recogimiento final. No es un retiro, no es una despedida, es el centro mismo de la afirmación. Algo late en el fondo de su espíritu, un temblor suave que anuncia la presencia de una fuerza que aún no se ha manifestado plenamente. Y entonces ocurre un hecho que rompe la quietud sin romper la armonía, un temblor sutil recorre la montaña. No es un temblor físico, sino una vibración profunda, espiritual,
que se expande como una ola silenciosa. El sabio alza la cabeza inmediatamente. El águila extiende ligeramente las alas. La serpiente se tensa en un movimiento circular que no es de defensa, sino de reconocimiento. Zaratustra comprende que el acontecimiento que ha esperado por tanto tiempo está a punto de aparecer. No en forma de visión, ni como pensamiento, ni como profecía, sino como algo que se manifiesta desde dentro del mundo. Entonces escucha un sonido. No es un rugido, ni un canto, ni una palabra articulada. Es una especie de redoble lejano, como un tambor que golpea desde el corazón de la tierra. Ese sonido resuena en su pecho, en su respiración, en cada fibra de su ser. No es un aviso, es un llamado. Un llamado que ha atravesado siglos, vidas, ciclos, retornos interminables. Un llamado que solo un espíritu dispuesto a afirmarlo todo puede escuchar sin quebrarse. El sabio se endereza y pronuncia un nombre que no ha pronunciado nunca, un nombre que pertenece más a la revelación que a la lengua, el Rey. Ese nombre no describe a un hombre ni a un gobernante. Es la imagen simbólica de lo que está por nacer dentro del espíritu, la llegada del espíritu más alto, la irrupción del Creador total, del que vive sin dividirse, del que afirma sin reservas, del que ríe con la risa más profunda. No es un ser exterior, es una fuerza interior que se abre paso después de largas metamorfosis. Zaratustra ha visto al camello, al león y al niño, ha atravesado silencios, visiones, abismos, soledades. Ahora llega el momento de que esa fuerza tome forma plena. Las nubes se abren repentinamente, dejando caer unas de luz brillante sobre el sabio. No es la luz del sol, sino algo más nítido, más puro, como si una claridad primordial descendiera sobre la montaña. El sabio siente que un calor suave se expande desde su pecho hasta sus manos, que sus sentidos se afinan hasta captar detalles que antes no percibía. Escucha el sonido del crecimiento de la hierba, el fluir de la savia en los árboles, la respiración de la tierra. Todo el mundo canta en un idioma que no necesita palabras. En medio de esa claridad aparece un símbolo que no es visión ni metáfora. Zaratustra percibe el retorno del espíritu creador. No lo ve con los ojos, lo siente como una presencia que se despliega en él mismo. Es la encarnación de la potencia, de la afirmación total, del sí que no necesita justificación. Ese espíritu no le habla, pero su presencia dice más que cualquier discurso. Es como si la vida misma tomara conciencia de su propio valor. El sabio siente que su pecho se ensancha, que su cuerpo adquiere una ligereza nueva, que sus pies parecen tocar la tierra con una suavidad que antes no conocía. La transformación no es una ruptura, es una continuidad intensificada. El águila, sintiendo la expansión del sabio, eleva el vuelo en círculos amplios, como si celebrara la llegada de un nuevo amanecer. La serpiente se desliza alrededor del sabio con una gracia fluyente, como si marcara un umbral invisible. Ambos animales reconocen que algo se ha consumado, aunque aún no ha mostrado su rostro definitivo. Zaratustra sonríe. Es una sonrisa amplia, luminosa, profundamente humana y profundamente más que humana. No es la sonrisa de quien ha comprendido algo, es la sonrisa de quien ha devenido algo. Su cuerpo irradia una energía serena pero poderosa. Su espíritu se siente en equilibrio total. Ya no hay lucha en su interior. Ni la duda del sabio aislado, ni la compasión que debilita, ni la nostalgia del pasado, ni el temor del porvenir. Solo hay un estado de presencia absoluta, una serenidad tan intensa que roza la alegría desbordante. Y entonces ocurre el signo final. Desde la profundidad del valle surge un sonido potente, un llamado majestuoso que se expande como una ola sonora. Es la risa del león, pero multiplicada, expandida, convertida en coro.
Una risa que no brota del resentimiento ni de la burla, sino del triunfo. Una risa que anuncia la llegada del espíritu que crea, del espíritu que ama, del espíritu que danza con la vida. Una risa que vibra en los huesos del mundo. Los hombres superiores, aunque lejos, sienten ese sonido y tiemblan sin comprender su origen. Algunos lo confunden con amenaza, otros con profecía. Ninguno advierte que esta risa no anuncia destrucción, sino potencia. Zaratustra escucha la risa y la reconoce. No la teme. Es suya y no es suya. Es la risa de todo lo que ha vivido en él, de cada metamorfosis, cada silencio, cada caída, cada afirmación. Es la risa del instante eterno. La risa que marca el nacimiento del espíritu que supera al hombre. Y al escucharla, el sabio alza los brazos hacia el cielo y, sin pronunciar palabra, se une a ella con un gesto que abarca alegría, libertad y un destino cumplido. La montaña estalla en luz. El horizonte se curva como si respondiera a un saludo. El sabio permanece erguido, radiante, mientras la risa se expande por todo el mundo como un eco que no termina. Y así, en la cima del mundo y en el corazón de la revelación, el espíritu creador nace plenamente. Con ese nacimiento, el silencio vuelve. Pero ya no es el silencio de antes. Es el silencio posterior a un acontecimiento irrevocable. Zaratustra mira el horizonte una vez más, y en su mirada se refleja una certeza absoluta: el mundo está preparado para su risa. Y él, finalmente, está preparado para descender. La obra culmina ahí, en esa tensión perfecta entre altura y movimiento, en ese instante donde la afirmación se vuelve destino y el destino se vuelve danza. Muchas gracias por llegar al final, agradezco el apoyo al canal.